Bienvenidos a Desenredos e Historia. Esta es la segunda parte de Culturas del Indo. Como les dije el capítulo anterior, vamos a hablar acerca de la religión, que determina básicamente el desarrollo de la sociedad de la cultura del Indo. Es una hipótesis, no está comprobada, pero dadas las características y lo que se ha encontrado y todo esto, se cree que es una sociedad que se desarrolla bajo un esquema matrilineal. Antes de empezar a fondo con ella, quiero hacerles mención un poco como antecedente de lo que son estas sociedades matrilineales, matrifocales, ¿no? Matriarcales. Son sociedades básicamente sedentarias, pacíficas, en donde hay una gran cabida hacia las artes, en donde hay una gran cabida hacia lo que es el desarrollo tanto de la alfarería como de la cestería, de las manualidades, vamos a llamarlo así, ¿no? La veneración más importante es a la gran diosa madre, es a la gran diosa fecunda y creadora de todo, ¿no? Por lo tanto, el centro de estas culturas matrilineales es el lado femenino, es la mujer, ¿no? Es esta fuerza creadora, esa fuerza reproductora, dadora de vida. Y estas culturas del Indo, dado lo que se ha descubierto en cuanto a pruebas arqueológicas, principalmente la mayor figura, vamos a llamarle, o muestra de escultura, es una estatuilla aproximadamente de unos 10 centímetros, hecha en bronce, que se le conoce como la bailarina, y es una figura muy estilizada de un adolescente. Es una pieza con una gran calidad artística y se encuentra justamente en la ciudad de Mohenjo-Daro, ¿no? En esta ciudad tan representativa de la cultura del Indo. Y es lo que nos permite creer y desarrollar la teoría de que es una sociedad matrilineal, una sociedad en donde la jerarquía pertenece a las mujeres. Recordemos que la idea de este mundo de dioses es un reflejo de lo que se vive en la tierra, ¿no? La creación de estos dioses, de todas estas mitologías, es el reflejo de lo que se vive en la tierra. Entonces, si lo que se vivía en esta cultura, en esta civilización, es la parte materna, la parte fecunda, la parte de diosa todopoderosa, pues obviamente el Dios Supremo es una diosa. Desgraciadamente no podemos comprobarlo, no hay una fuente escrita que lo verifique y que lo vuelva, lo acentúe y lo confirme, pero se tiene hay una gran posibilidad y una gran probabilidad de que esto haya sido así, de que hayan sido estas culturas matriarcales y matrilineales las que se desarrollaron en esta parte del Indo. Yo les dije en un principio, cuando empezamos a hablar de la cultura del Indo, que esta civilización es una civilización urbana, ¿no? Que es una civilización que no nace de un asentamiento agrícola. Por lo tanto, hay muchas ciudades, pero las dos ciudades más importantes es Harappa o Harappa y Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro es esta ciudad que conoce, o que es la primera que se conoce, que Lewis descubre, es la que se piensa que es una estupa, es la que se piensa que es el punto de avanzada de Alejandro Magno, pero después se dan cuenta que no, que es una ciudad totalmente diferente, es una ciudad con rasgos cuya cultura no embona ni con Alejandro, ni con las características de Alejandro, que era de origen griego, ¿no? Ni tampoco en un principio también se pensó que eran puntos tanto de colonias egipcias como de colonias de Mesopotamia, pero su arquitectura tampoco corresponde ni a Egipto ni a Mesopotamia, en ninguno de sus fases ni en ninguna de sus estadios. Entonces se piensa
que sí son una cultura nueva. Se empieza a descubrir todas estas características urbanas que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Se descubre que son pueblos joyeros, que tienen una gran calidad su mano de obra es altamente calificada por los restos de tanto de cerámica o de metalurgia que se encuentran en la zona. Se descubre que tienen un gran comercio y que es una zona que se desarrolla principalmente por el auge en el comercio, sobre todo con estas dos culturas, y el elemento o el artículo de mayor demanda es el lapislázuli. Es una piedra que encontramos, una piedra semipreciosa, que en un principio se sabía que venía de esta región del mundo, pero no se sabía de qué parte exactamente del mundo venía. Para abastecer la demanda que se tenía de Egipto y de Mesopotamia de esta piedra, obviamente tenía que haber habido un centro que la distribuyera, que la explotara y la comercializara. Entonces, esto empieza más o menos a darle sentido a la idea de que esto es una nueva civilización, que aquí hay una nueva civilización, que aquí se desarrolla una nueva civilización, principalmente por tres características. Por estar ubicado en un punto estratégico para el comercio, ¿no? Hay restos y se sabe también que la seda ya era un elemento que se comerciaba, era un punto en donde llegaba la seda desde China, ¿no? Porque la manufactura de la seda era única y exclusivamente de China, era un secreto muy bien guardado por parte de los chinos y era uno de sus productos, hoy le llamaríamos estrella, con el que se comercializaba con el resto de las culturas del mundo conocido en ese entonces. Pero ya este punto, ya aquí era un punto de distribución de la seda, además de que era un punto en donde se producía o en donde se extraía el lapislázuli, que era, como les dije, una piedra semipreciosa que fue muy utilizada tanto en la cultura de Mesopotamia como en la cultura de Egipto. Otro elemento que también nos va a llevar nuevamente a este soldado, a Manson o a Lewis, es esta producción de una cantidad bárbara de sellos, en donde al principio pues estaban hechos de arcilla o estaban hechos de algún metal, y no se sabía exactamente cuál era la finalidad de estos sellos. Charles Manson piensa que estos sellos son monedas, pero después se empieza a estudiar y se empieza a ver que no, que son sellos, y prácticamente la idea o la hipótesis que se plantea acerca del uso y la finalidad de estos sellos, el que se utilizaban para identificar el origen de las mercancías, para firmar contratos, para autorizar la venta de terrenos, por ejemplo, todo aquel actividad mercantil que se llevara a cabo iba plasmada con uno de estos sellos. Curiosamente, de 2.700 sellos que se han encontrado, 1.500 sellos tienen la figura de un unicornio. Este unicornio se piensa que es la representación de la familia más importante, ¿no? Que es la familia dominante del comercio de la región. Son sellos verdaderamente muy bien detallados, más o menos unos 3 milímetros, anchos en espesor, muy bien elaborados y que controlaban toda mercancía que entraba, que salía, que llegaba de fuera. Era, vamos a llamarle como los sellos de Hacienda hoy, ¿no? Y este rol formaban estos sellos, ¿no? Voy a regresar a Mohenjo-Daro, a esta ciudad que es la que permite nombrar y definir a esta zona como una cultura originaria de la zona, como una cultura nueva. Se excava y se empieza a tener los primeros resultados arqueológicos a partir del año de 1925-26, más o menos, ¿no? Y es aquí cuando se define por primera vez como una cultura
totalmente originaria de esta región del sureste de la India. Ya a pesar de que había fuentes que hablaban y que hacían referencia a ella, como es el Mahabharata o los libros de los Vedas, dado que el siglo XIX fue un siglo sumamente racista, el Imperio Británico fue un sentimiento sumamente arraigado en la conciencia de ellos. Ellos pensaban que no era posible que fueran culturas de origen indio, ¿no? O hindús, que se les diera el crédito de la originalidad de la producción, ni de estos textos, ni de estas fuentes como el Mahabharata y los Vedas, ni tampoco que una cultura con el grado que se sabe y que hoy se conoce en cuanto a calidad artística y en cuanto a desarrollo tecnológico y desarrollo y aportación a la cultura de la humanidad, fuera de origen indo. Entonces esto es parte de lo que el siglo XIX marcó un poco o frenó el desarrollo del conocimiento de estas culturas. Como resultado de esta cultura, como resultado de la cultura del Indo, tenemos un desarrollo, quizá elementos que fueron tomados por Mesopotamia y por Egipto y que a la fecha a nuestra vigencia o nuestra época, hoy se siguen manejando. La escritura no se ha podido interpretar, por esto es que no podemos saber muchos elementos, pero gracias a la arqueología sabemos que era una cultura basada en un sistema matriarcal, en donde la diosa principal era esta diosa madre, diosa proveedora, diosa fecunda, que regía todo el mundo, ¿no? Era esta religión orgánica propia, totalmente relacionada con la fecundidad y la fertilidad, en donde la diosa principal era femenino, era un elemento femenino, y su contraparte era la parte del consorte masculino. Muchas gracias por escucharnos. Ahora terminamos con la cultura del Indo. Para la siguiente semana o el próximo capítulo estaremos platicando sobre China, una gran cultura con una característica muy importante y muy especial al resto de las culturas antiguas. No se lo pierdan, es bastante interesante. Somos Desenredos e Historia. Síganos en YouTube, en Spotify, las redes sociales, ya saben, Instagram, TikTok, y nos vemos la próxima semana. Gracias.